Buen día, mi nombre es Cristian Peña, estudiante de Contaduría Pública, cuarto semestre. Voy a exponer unos puntos sobre estadística descriptiva. ¿Para qué sirve la organización de datos? Entonces, la organización de datos sirve para estructurar y ordenar la información, y esto facilita su manejo y su análisis. Por ejemplo, una tienda online organiza los datos de los productos por categorías como ropa, electrónica y otros accesorios. Y esto ayuda a los clientes a encontrar más fácil eh, el producto requerido. ¿En qué casos se utiliza la organización de los datos? La organización de los datos se utiliza en casos donde hay mucha información para gestionar, como por ejemplo en los hospitales, las bibliotecas. En los hospitales se organiza los datos de los pacientes por historias clínicas y así ayuda el manejo de enfermedades y de tratamientos médicos. ¿Qué se entiende por valores estandarizados? Los valores estandarizados son datos que han sido ajustados para que tengan una escala común. Usualmente su medida está entre cero y una derivación estándar de uno. Y eso facilita la comparación entre diferencia de conjuntos de datos. Por ejemplo, se estandariza la puntuación de los exámenes en diferentes clases. Podemos comparar el rendimiento de los estudiantes independientemente de la dificultad de cada examen. Como cuarto punto, tenemos en qué casos se utilizan las medidas de centralización como la medida aritmética y la medida y la moda, mediana y moda, perdón. Las medidas de centralización como la medida aritmética, la mediana y la moda se utilizan en casos donde se necesita comprender la tendencia central o el valor típico de un conjunto de datos. Por ejemplo, la medida aritmética se utiliza cuando se quiere obtener un promedio de conjuntos de datos. Un ejemplo, para calcular el promedio de las edades en un grupo de personas. La mediana se utiliza para cuando se requiere encontrar valor medio de un conjunto de datos especialmente útil cuando hay valores extremos que podrían distorsionar la medida. Por ejemplo, si queremos determinar el ingreso medio de una población, la mediana podría ser más representativa que la media si hay algún ingreso extremadamente alto o bajo. La moda se utiliza para cuando se requiere identificar el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Tenemos como quinto que es la medida aritmética ponderada. La medida aritmética ponderada se refiere a una medida de centralización que asigna pesos a diferentes y a cada valor antes de calcular el promedio. Esos valores con mayor peso tienen más influencia que el resultado. Por ejemplo, un enigma tiene las calificaciones de los estudiantes en los tres cortes. Por ejemplo, el primer corte tiene el 30 o examen el 30, el segundo el 40 y el tercero el 30. Entonces esto ayuda a calcular la calificación final. Tenemos también el sexto, ¿para qué sirven las medidas de centralización tales como varianza y derivación estándar? Estas sirven eh, se utilizan para comprender la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos alrededor de su medida central. Ejemplo, se analiza el rendimiento de los datos de inversión. Esto ayuda a calcular cuánto varía el retorno de la inversión en promedio, mientras la derivación estándar te dará una medida más fácil que ayuda a interpretar términos de la dispersión en la realidad de los entornos. En la séptima tenemos la diferencia que existe entre varianza muestral y la poblacional. Entonces, la diferencia es que la poblacional se calcula utilizando todos los datos de la población completa y la varianza muestral se calcula utilizando solo una muestra de los datos de la población. ¿Para qué sirven las medidas de forma? Las medidas de forma sirven para describir la forma o la distribución de los conjuntos de datos. Proporciona información sobre la simetría y la centralización de los datos. Tenemos la 9 que son los deciles, y en qué caso se utilizan. Los deciles son puntos que dividen un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, de modo que cada parte contiene el mismo número de observaciones o un décimo del total. Se utilizan para comprender la distribución de un conjunto de datos para identificar valores atípicos o extremos. Aquí tenemos su ejemplo. En la 10, que son los percentiles y en qué casos se utilizan. Los percentiles son puntos que dividen los conjuntos de datos ordenados en 100 partes iguales, de modo que cada parte contiene el mismo valor o el mismo porcentaje y se utilizan para entender la porción relativa de un valor dentro de un conjunto de datos y para comparar diferentes grupos. Acá tenemos su ejemplo. En la 11, ¿qué son los cuartiles y en qué casos se utilizan? Los cuartiles son puntos que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, de modo que cada parte contiene el mismo número de observaciones o
cuarto del total y se utilizan para comprender la dispersión y la distribución de un conjunto de datos. Y como último, ¿cuáles son las medidas de los cuatro momentos de estadística? Tenemos la medida, la varianza, el sesgo y el cuartosis. La medida es el promedio de datos, la varianza, la medida de expresión de los datos de representación de la medida, el sesgo indica si la distribución de los datos es simétrica, sesgada a un lado, y la curtosis mide la puntiaguda o ancha es la distribución de los datos. Muchas gracias. Feliz día.